El enojo es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Puede surgir como una respuesta a la frustración, la injusticia o incluso el dolor. Sin embargo, cuando no se gestiona adecuadamente, el enojo puede convertirse en una fuerza destructiva que afecta nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra paz interior. ¿Sabías que la ira puede ser el enemigo más peligroso para tu salud, para tu paz interior y al mismo tiempo un maestro inesperado que te enseña a controlar tus emociones? En este video, descubrirás cómo la sabiduría ancestral y las técnicas psicológicas modernas pueden ayudarte a transformar el enojo en una poderosa herramienta de crecimiento personal, alcanzando la serenidad y la fortaleza emocional para enfrentar cualquier desafío. Hoy exploraremos cómo controlar esta emoción cuando se presenta en 8 diferentes situaciones. Aprenderemos a transformar la ira en un poder positivo que nos permita crecer y alcanzar un estado de equilibrio y serenidad. Empecemos. El enojo, como una llama que se enciende rápidamente, puede consumir la tranquilidad de nuestro espíritu. Cuando la ira se prolonga, se transforma en odio. Y si sientes que cada vez que te enfureces te vuelves tan violento como un huracán, te invito a escuchar esta parábola. Una mañana, un anciano sabio reflexionaba con su nieto sobre la vida. Hablaban de la lucha interna que todos enfrentamos. El anciano dijo: «En mi corazón habitan 2 lobos. Uno es blanco, lleno de bondad, amor y calma. Solo lucha cuando es necesario para protegerse a sí mismo o a los demás. El otro lobo es negro, violento y lleno de ira, dispuesto a pelear ante cualquier provocación, causando caos y dolor. Esa misma batalla ocurre dentro de ti y de todos los seres humanos de la Tierra». Tras un momento de silencio, el nieto preguntó: «¿Cuál de los 2 lobos ganará esta pelea y permanecerá en tu corazón?». El abuelo, con una sonrisa, respondió: «Ambos si los mantengo en equilibrio. Alimentar solo al lobo blanco haría que el negro, escondido, atacara con furia en el momento menos esperado. Si solo alimento al lobo negro, su poder destructivo se desbordará cuando menos lo espere. Debo nutrir a ambos para que coexistan en armonía. El lobo negro tiene cualidades que también necesito. Es astuto, posee sentidos agudizados y ve en la oscuridad. Si ambos están satisfechos, no habrá necesidad de pelea y podré elegir a cuál recurrir según la ocasión. Así, lo que te irrita te enseña paciencia. El que te abandona te muestra cómo ser fuerte por ti mismo. Aquello que te enoja te invita a perdonar y a ser compasivo. Lo que te despoja de poder te enseña a recuperarlo. Todo lo que odias te guía hacia el amor incondicional. Lo que temes te revela el coraje escondido en tu interior. Y lo más importante, aquello que no puedes controlar te enseña a soltar. Cuando sientas enojo, vuelve a ti mismo. Abraza esa emoción y hazte responsable de ella. No digas ni hagas nada en un estado de furia, pues cualquier palabra o acción bajo el dominio de la ira puede arruinar lo que amas. Recuerda que la verdadera fuerza no radica en controlar a los demás, sino en controlar tu propio corazón. Situación 1. Enfrentando la crítica injusta. A menudo la crítica injusta despierta en nosotros una ira que parece incontrolable. Pero, ¿cómo responder ante estas situaciones sin perder la paz interior? En el budismo se enseña que la mente es como un lago tranquilo. Cuando alguien lanza una piedra de crítica en ese lago, la reacción natural son las ondas que se forman en la superficie. Estas ondas son como nuestra respuesta emocional inmediata. La práctica consiste en observar esas ondas sin dejarse llevar por ellas. En términos psicológicos, esta capacidad de autoobservación es lo que se conoce como distanciamiento cognitivo, una habilidad que nos permite ver nuestras emociones sin ser dominados por ellas. Al desarrollar esta capacidad,
Nos volvemos dueños de nuestras reacciones y no esclavos de ellas. En la antigua China, un monje fue injustamente acusado de robar un valioso pergamino. Aunque sabía que era inocente, decidió no defenderse ni enfadarse, sino mantener su serenidad y continuar con su práctica diaria. Unos días después, se descubrió al verdadero culpable y el pergamino fue devuelto. Cuando le preguntaron al monje por qué no se había defendido, él respondió: «La verdad siempre sale a la luz. Al igual que el agua clara, solo hay que esperar a que el lodo se asiente para que la pureza se manifieste». Así el monje enseñó que la paciencia y la calma son más poderosas que cualquier defensa apresurada. Por su parte, Epicteto nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Si mantenemos la ecuanimidad y no permitimos que la crítica nos penetre como una flecha, entonces nos convertimos en los verdaderos amos de nuestras emociones. Al igual que el mármol resiste el paso del tiempo, nuestra mente debe resistir el impacto de las palabras ajenas. Cuando alguien te critica injustamente, en lugar de reaccionar con enojo, visualiza un escudo que bloquea esas palabras antes de que lleguen a ti. Recuerda que la crítica habla más del otro que de ti. Concéntrate en lo que puedes aprender de la situación y deja que el resto se disipe. Situación 2. Desacuerdos en el trabajo. En el entorno laboral, los desacuerdos pueden desatar tormentas emocionales que nos alejan de la serenidad. ¿Cómo transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento? En el budismo, la paciencia es vista como una de las virtudes más elevadas. La ira, en cambio, es como un fuego que consume todo a su paso. Cuando enfrentamos desacuerdos, es importante recordar que la calma es como el agua que apaga ese fuego. Desde una perspectiva psicológica, la regulación emocional es fundamental para manejar situaciones conflictivas. Reconocer nuestras emociones y regularlas nos permite actuar de manera más consciente y efectiva. En un monasterio zen, dos monjes discutían sobre cómo organizar el jardín del templo. Uno quería seguir el diseño tradicional, mientras que el otro proponía un estilo más innovador. El abad, al ver que la discusión se intensificaba, los invitó a ambos a pasar una semana cuidando el jardín sin hablar. Durante ese tiempo, ambos trabajaron en silencio, respetando las ideas del otro, y encontrando un equilibrio entre tradición e innovación. Al final de la semana, el jardín floreció con una armonía que reflejaba la unión de sus perspectivas. Aprendieron que la verdadera colaboración nace cuando dejamos de lado el ego y trabajamos con humildad y paciencia. A su vez, Séneca nos enseña que la paciencia es el remedio para todo mal. Así como un marinero navega por mares turbulentos sin perder el rumbo, nosotros debemos navegar por las aguas del conflicto, con la brújula de la paciencia. La verdadera fortaleza se demuestra en la calma ante la tormenta, no en la furia de la tempestad. En situaciones de conflicto laboral, la paciencia es tu mejor herramienta. Antes de responder a un correo o mensaje que te enoja, respira profundamente. Cuenta hasta 10 y responde solo cuando te sientas calmado. Este tiempo te permite ver la situación con mayor claridad y tomar decisiones más acertadas. Situación 3. La traición de un amigo. La traición de un amigo puede dejar cicatrices profundas en el alma. ¿Cómo podemos sanar y recuperar nuestra paz sin dejarnos consumir por el resentimiento? El budismo nos habla de la impermanencia de las cosas, incluidas las relaciones. Todo cambia, y aferrarse a una idea inmutable de las personas solo nos causa sufrimiento. La traición es una manifestación del cambio, y entenderlo desde la compasión nos permite soltar el dolor. Desde la psicología, el proceso de duelo y aceptación es clave para superar la traición. Reconocer y aceptar la herida es el primer paso hacia la sanación. En la antigua India, un monje fue traicionado por su mejor amigo,
quien difundió mentiras sobre él para ganar el favor del rey. En lugar de reaccionar con ira, el monje se retiró a meditar en silencio durante varios meses. Durante ese tiempo, su paz interior y su compasión hacia su amigo se hicieron tan evidentes que el rey, intrigado, decidió visitarlo. Al escuchar la historia completa, el rey comprendió la magnanimidad del monje y lo reinstauró en su posición, mientras que el amigo traidor fue perdonado y se convirtió en su discípulo. Así, este sabio monje demostró que el perdón y la compasión pueden transformar el corazón más oscuro. A su vez, Marco Aurelio decía que las personas hacen lo que pueden con el conocimiento y la comprensión que tienen. La traición, vista desde esta perspectiva, es solo un acto de ignorancia o debilidad. El verdadero poder reside en no permitir que las acciones de otros nos quiten la paz interior. Como una montaña que se mantiene firme ante el viento, así debemos permanecer ante la traición. El enojo que proviene de la traición puede ser devastador. Para evitar que este sentimiento te consuma, practica el perdón. No se trata de justificar la traición, se trata de liberarte del peso que esta carga representa. Al perdonar, te liberas y permites que la paz regrese a tu vida. Situación 4. Impaciencia en el tráfico. La impaciencia en el tráfico puede encender la chispa del enojo en un instante. ¿Existe una forma de convertir estos momentos de frustración en oportunidades para practicar la calma? El budismo nos invita a practicar la atención plena en cada momento. Cuando estamos atrapados en el tráfico, la mente tiende a vagar hacia pensamientos de frustración y enojo. La práctica de la meditación nos enseña a regresar al presente y encontrar la paz en lo que simplemente es. Desde la psicología, la reestructuración cognitiva nos ayuda a reinterpretar situaciones estresantes de manera más positiva y menos reactiva. Un monje tibetano conocido por su paciencia vivía en un monasterio ubicado en lo alto de una montaña. Para llegar al pueblo cercano, debía descender por un camino angosto y tortuoso. Un día, mientras descendía con otros monjes, encontraron a un comerciante furioso, porque su carro se había atascado en el camino. El monje tibetano se acercó con calma y, sin decir una palabra, comenzó a ayudar al comerciante a mover el carro. Después de un tiempo, el comerciante se calmó y se unió al esfuerzo. Al final, lograron liberar el carro. El comerciante, avergonzado, preguntó al monje por qué no se había enojado. El monje sonrió y respondió: enojarse no movería el carro, la paciencia y la acción sí. En igual forma, Séneca nos aconseja que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en la frustración. Cuando te encuentres atrapado en el tráfico, visualiza el camino como una metáfora de la vida misma. A veces, avanzamos rápidamente, a veces, nos detenemos. La clave está en aceptar cada momento como parte del viaje, sin enfadarnos por aquello que no podemos controlar. El tráfico puede desencadenar enojo rápidamente. En esos momentos, recuerda que no puedes controlar el tráfico, pero sí tu reacción. Cambia tu perspectiva. Aprovecha ese tiempo para escuchar un audiolibro, meditar o simplemente disfrutar del momento presente. Esta simple práctica transforma una situación frustrante en una oportunidad de crecimiento. Te invito a quedarte hasta el final de este video, donde exploraremos cómo la ira afecta profundamente tu cuerpo y mente, y descubrirás poderosas estrategias para transformar este sentimiento en una fuente de equilibrio y bienestar. No te lo pierdas, tu salud y paz interior te lo agradecerán. Situación 5. Peleas familiares. Las discusiones familiares pueden ser como tempestades que amenazan con romper los lazos más fuertes. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones con amor y empatía? La familia es como un campo de entrenamiento espiritual. En el seno familiar se ponen a prueba nuestras habilidades de compasión, paciencia y amor incondicional. Desde la psicología,
se entiende que las dinámicas familiares están cargadas de emociones acumuladas. Por eso es importante aprender a comunicarnos desde un lugar de empatía y respeto, en lugar de reaccionar impulsivamente. En un templo zen vivían dos hermanos monjes que constantemente discutían sobre la herencia de su difunto padre. El maestro del templo, al ver la discordia, les dio a cada uno una pequeña piedra y les pidió que la cuidaran como si fuera un tesoro. Durante meses, ambos hermanos llevaron las piedras consigo, aprendiendo a valorar lo que tenían en lugar de lo que habían perdido. Un día, el maestro les pidió que dejaran las piedras en el río cercano, simbolizando la liberación del apego y el resentimiento. Desde entonces, los hermanos comprendieron que la paz en el corazón es más valiosa que cualquier herencia material. Como decía Epicteto, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En las discusiones familiares, la sabiduría radica en saber cuándo callar y cuándo hablar. La verdadera fortaleza se demuestra en la capacidad de contener nuestras palabras y elegir aquellas que construyen puentes, no muros. En discusiones familiares, el enojo puede escalar rápidamente. En lugar de dejarte llevar por la emoción, practica la escucha activa y la comunicación empática. Trata de entender la perspectiva del otro antes de responder. Al hacerlo, puedes transformar el conflicto en una oportunidad de comprensión y fortalecimiento de lazos. Situación 6. Injusticias sociales. Ante las injusticias sociales, es fácil dejarse llevar por la indignación. ¿Cómo canalizar esta ira hacia acciones constructivas que promuevan el cambio? El budismo enseña la compasión como respuesta a la injusticia. No se trata de aceptar pasivamente las injusticias, sino de actuar desde un lugar de amor y no de odio. Desde la psicología, el activismo saludable se basa en canalizar la frustración hacia acciones constructivas que promuevan el cambio y no el caos. En la antigua India, un grupo de monjes encontró a una comunidad de campesinos oprimidos por un señor feudal. En lugar de enfrentarse a él con violencia, los monjes decidieron enseñar a los campesinos a cultivar mejor la tierra, a organizarse y a educarse. Con el tiempo, la comunidad se volvió autosuficiente y poderosa, lo que hizo que el señor feudal los dejara en paz. Los monjes demostraron que la verdadera justicia no siempre se logra con confrontación, sino con la educación y la fortaleza interior que empodera a los oprimidos. Al respecto, Marco Aurelio nos recordaba que somos parte de un todo mayor, una sociedad interconectada. Ante las injusticias, el verdadero estoico no se queda inmóvil ni indiferente. En lugar de ceder al enojo ciego, usa esa energía para hacer el bien, recordando que tus acciones deben ser un reflejo de la virtud y la razón. Como un arquero que afina su puntería antes de lanzar la flecha, dirige tus esfuerzos con precisión hacia la justicia, sin dejar que la ira nuble tu juicio. El enojo frente a las injusticias sociales es natural, pero es importante canalizarlo de manera constructiva. Participa en acciones que promuevan el cambio, educa a otros y usa tu voz para hacer una diferencia. La ira bien dirigida puede convertirse en una fuerza poderosa para el bien. Situación 7. Errores personales. A veces, somos nuestros peores jueces, castigándonos por cada error. ¿Cómo podemos aprender a ser compasivos con nosotros mismos y transformar nuestros fallos en aprendizajes? El budismo enseña que la autocompasión es esencial para el crecimiento espiritual. Somos humanos y, como tales, cometemos errores. La clave está en no identificarnos con ellos, sino verlos como oportunidades de aprendizaje. Desde la psicología, la autocompasión implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. Esto nos ayuda a recuperarnos más rápidamente de nuestros errores y a evitar el ciclo autodestructivo de la culpa y la vergüenza. En un monasterio de Japón,
un joven monje derramó accidentalmente una taza de té sobre un valioso manuscrito. Aterrorizado por su error, pensó en huir. El maestro, al enterarse, le pidió que trajera el manuscrito arruinado y lo colocara en el centro de la sala de meditación. Luego, invitó a todos los monjes a reflexionar sobre sus propios errores mientras observaban el manuscrito. Al final, el maestro dijo: un error no se oculta, se acepta, se aprende de él y se sigue adelante. Desde ese día, el joven monje comprendió que sus errores no definían su camino, sino su capacidad de aprender de ellos. En tal sentido, Séneca nos enseña que errar es parte de la condición humana. Un verdadero estoico no se lamenta interminablemente por sus errores, sino que los acepta como parte del proceso de aprendizaje. La sabiduría radica en levantarse después de cada caída, como un escultor que tras cada golpe fallido continúa cincelando hasta dar forma a la obra perfecta. Perdónate a ti mismo y sigue esculpiendo tu carácter con determinación. Cuando nos enojamos con nosotros mismos por nuestros errores, nos dañamos innecesariamente. Practica la autocompasión, reconoce tu error, aprende de él y sigue adelante sin castigarte. Recuerda que el camino hacia la mejora personal está lleno de altibajos. Situación 8. Problemas financieros. Las dificultades financieras pueden generar una gran angustia y enojo. ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos con resiliencia, sin perder la esperanza ni la serenidad? El budismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza impermanente del dinero y las posesiones materiales. La riqueza y la pobreza son estados temporales, y apegarse a ellos solo genera sufrimiento. Desde una perspectiva psicológica, la resiliencia financiera implica aceptar la realidad de nuestra situación y trabajar con lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que no tenemos. Esta mentalidad nos permite enfrentar los desafíos económicos con mayor claridad y creatividad. En la época feudal japonesa, un monje zen vivía en un pequeño templo al que muchos acudían en busca de sabiduría. Un día, el templo fue saqueado y el monje se quedó sin nada. En lugar de desesperarse, se dirigió a la plaza del pueblo y comenzó a enseñar bajo un árbol. Pronto, la gente comenzó a donar comida y materiales, y en poco tiempo el templo fue reconstruido. Cuando le preguntaron cómo había mantenido la calma en medio de la adversidad, respondió: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes compartir con los demás. Así el monje enseñó que la resiliencia ante las dificultades financieras reside en la generosidad y la fe en la comunidad. También, Epicteto nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo que no está bajo nuestro control, y eso incluye las fluctuaciones económicas. La verdadera riqueza, según los estoicos, es la virtud y la paz interior. Si enfrentamos los desafíos financieros con serenidad y sabiduría, seremos ricos en fortaleza espiritual. Como un árbol que se adapta al viento, aprende a flexibilizarte ante las adversidades económicas, manteniéndote firme en tus principios y virtudes. Los problemas financieros pueden generar un gran enojo y ansiedad. En lugar de dejarte consumir por estas emociones, enfócate en desarrollar un plan de acción concreto. Busca asesoría, crea un presupuesto y enfócate en soluciones. La resiliencia económica se construye a través de la acción, no del enojo. Hemos visto cómo el enojo se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida y cómo, al no controlarlo, puede destruir nuestra paz interior y nuestras relaciones. Sin embargo, la ira no solo afecta nuestro entorno emocional, sino también nuestra salud física y mental. Veamos cómo este sentimiento nocivo puede dañar profundamente nuestro bienestar y por qué es crucial aprender a gestionarlo con sabiduría. Los efectos nocivos de la ira en la salud. La ira, cuando se convierte en una compañera constante de nuestras vidas, puede tener consecuencias devastadoras.
tanto a nivel físico como emocional. Esta emoción, que a menudo surge como una respuesta instintiva ante la frustración o la injusticia, tiene el potencial de afectar gravemente nuestro bienestar. Efectos físicos. El cuerpo humano no está diseñado para sostener la ira durante largos periodos. Cada vez que nos enfadamos, se libera una cascada de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Si bien esta reacción es útil en situaciones de peligro inmediato, su activación constante puede llevar a problemas serios de salud. La presión arterial se eleva, el ritmo cardíaco se acelera y el sistema inmunológico se debilita, dejándonos más vulnerables a enfermedades como la hipertensión, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Además, la tensión muscular y los dolores de cabeza frecuentes son señales de que nuestro cuerpo está sufriendo las secuelas de un enojo no gestionado. Efectos psicológicos y emocionales. La ira no solo afecta al cuerpo, sino que también puede ser un veneno para la mente. Este sentimiento puede nublar nuestro juicio, dificultando la toma de decisiones racionales y alimentando pensamientos negativos que nos encierran en un círculo vicioso de resentimiento y rencor. A largo plazo, esta carga emocional puede derivar en trastornos de ansiedad, depresión e incluso en sentimientos de desesperanza y desamparo. La ira, cuando no se gestiona adecuadamente, también puede deteriorar nuestras relaciones personales, llevándonos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente. Consecuencias sociales. El enojo no controlado tiene el poder de destruir vínculos importantes. Las palabras hirientes y las acciones impulsivas pueden dejar cicatrices en quienes nos rodean, causando conflictos familiares, problemas en el trabajo y el aislamiento social. Las personas que se ven atrapadas en la ira crónica a menudo experimentan un distanciamiento de sus seres queridos, ya que su comportamiento agresivo o irritable se convierte en una barrera que dificulta la comunicación y la empatía. Al aplicar estas estrategias en tu vida diaria, estarás cultivando una mente tranquila y un corazón sereno, capaces de enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad. Te invito a poner en práctica estas enseñanzas y a compartir tu experiencia con nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Regálanos un comentario con tu parte favorita. Hasta un próximo video.